formar son los ácidos grasos saturados. Entonces estuvimos haciendo esos ejemplos, ¿verdad? La función que tienen también de antioxidante, de ser pigmentos, de ser principios olorosos de nuestras frutas, verduras, de nuestros vegetales, y que eso nosotros estamos comiendo todos los días, esos diferentes ácidos grasos y diferentes lípidos, que algunos de ellos son capaces de formar estos componentes de nuestra membrana, diferentes tipos de fosfolípidos. Vimos también que nuestra dieta hoy en día está muy desequilibrada, ¿verdad? Eso habíamos dicho, que teníamos que mantener un equilibrio de 1 para 1. Para cada ácido graso saturado o gordura saturada también tenía que estar uno insaturado o poliinsaturado. Entonces aquí estamos viendo una imagen de alimentos ricos en lípidos naturales. Porque hoy vos tenés lípidos artificiales. ¿Cuáles son los lípidos artificiales? Las grasas saturadas. ¿Y qué es lo que pasa con las grasas saturadas? Por ser un lípido no natural, nosotros no tenemos enzimas que rompan, que utilicen esas grasas. Se queda en el cuerpo, se queda en el adipocito y en el peor de los casos va a quedar acá, donde vimos esa imagen. Acá va a quedar, en las arterias. Un lípido natural. Un lípido natural tiene una configuración llamada cis. Cis. Cuando un ácido graso tiene doble enlace, él puede tener isomería. ¿Sí? Y esa isomería es cis. Acá justo tengo una imagen, mira. Vos tenés acá el ácido graso, vos acá tenés el ácido graso saturado y el insaturado, ¿ok? Este es un ácido graso natural, presente en nuestros alimentos, en la carne, en los lácteos, en los vegetales. Ácido leico cis. En la industria química, esto, por los procesos de hidrogenización, gordura hidrogenada. O que é uma gordura hidrogenada? É a gordura do porco? É a gordura da vaca? ¿Qué es? Es una gordura vegetal. Vegetal no tiene gordura, vegetal tiene aceite. Entonces, ¿cómo vas a sacar un aceite y lo vas a conferir una textura de gordura? ¿Sí? Entonces, tenés que pensar nomás un poco que eso es un lípido modificado. Y eso está lleno de grasas trans. Mira, esto es lo natural. ¿Vieron dónde hay un doble enlace? Mira cómo se formó una curvatura. Donde haya una doble ligadura, puede haber acá, puede haber ahí, puede haber aquí, ¿verdad? Ella va a ir formando codos, mira, curvaturas. Eso es fundamental para nuestras membranas biológicas. Eso es fundamental para que nuestras enzimas las reconozcan. ¿Qué es lo que pasa con este ácido graso trans? Mira cómo quedó recto. Entonces, vos tenés aquí un ácido graso cis. ¿Qué significa? Que donde hay el doble enlace, los hidrógenos que faltan para completar la valencia de los carbonos quedan a una misma posición del plano. Eso es cis. Puede ocurrir, y eso ocurre durante los procesos alimenticios, los procesos de producción de alimentos procesados, que esos hidrógenos para completar la valencia de los carbonos queden en posiciones contrarias. Y eso recibió el nombre de trans. Y nosotros no tenemos enzimas que degradan, que cambien de posición el doble enlace trans. Ese es el problema. Por eso se considera que las grasas saturadas o insaturadas trans son maléficas para la salud, no son buenas, ¿verdad? Son grasas malas porque nosotros no vamos a metabolizar, se va a almacenar en el cuerpo.
¿sí? Entonces, de eso también estábamos hablando algo la semana pasada, porque decíamos que hay mucho desequilibrio en nuestra alimentación, más natural que, ¿verdad?, esta procesada. Hay un desequilibrio y tendría que ser 1 para 1 y no es así. Mencionábamos, ¿verdad?, que de repente una vez al mes, ¿ok?, vamos a comer pescados de mar, pescados de agua fría, rica en el omega 3 que nuestro cuerpo no puede producir. Y esto vamos a comer 4, 5, 6 veces al mes, ricos en ácidos grasos saturados y grasas trans. Esto, ninguno tiene grasa trans. Esto tiene mucha grasa trans, porque la mayoría de esos productos son industrializados y para fabricar un producto industrializado se usa la gordura hidrogenada. Tienen que mirar nomás la etiqueta. Si miran la etiqueta van a ver. Acá nosotros, por ejemplo, no existe para nosotros comprar en el supermercado la gordura hidrogenada, como hay para ustedes. No hay acá. No hay fábrica de gordura hidrogenada acá en Paraguay, ¿verdad? Nosotros usamos la manteca o usamos la grasa de cerdo. La chipa, por ejemplo, ¿verdad? La chipa es algo que se come mucho en Paraguay, es un alimento muy común y eso se produce, se prepara con manteca, que es de origen animal, o gordura de cerdo, que es gordura animal. No gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada es una gordura fabricada, llena de ácidos grasos trans. ¿Se entendió esa parte? La margarina. La margarina tiene ácidos grasos trans. Ahí cuando una margarina quiere parecer saludable, ¿qué pone allá en su etiqueta? Libre de ácidos grasos trans, dice, o gordura trans, dice, ¿verdad? Cuando un alimento quiere parecer saludable, ellos ponen eso en su etiqueta. ¿Bien? Bueno, entonces hablábamos de eso la clase pasada. Y hoy vamos a hablar de la clasificación, cómo ellos se clasifican. Vamos a hablar de estos ejemplos y vamos a hablar sobre todo, ¿quiénes son esos ácidos grasos? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo es su nomenclatura? ¿Cómo ellos se clasifican también? Entonces, hasta acá tenemos que llegar hoy. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces con la clasificación. Se puede clasificar a los lípidos de varias maneras, ¿verdad? Se puede clasificar de acuerdo a su función, a su localización, a sus propiedades físico-químicas, pero esta es una clasificación que está en nuestro libro de Antonio Blanco y es una clasificación entendible. Se puede entender muy bien porque ahí va citando ejemplos y esos ejemplos que están ahí son los que ustedes tienen que saber. Son los que nosotros estamos estudiando. Como le dije, no vamos a poder estudiar todos y vamos a estudiar aquellos que se llaman de importancia fisiológica y son los que están ahí. Entonces vamos a ir haciendo esa clasificación. ¿Cómo fue hecha esa clasificación? Se tomó en cuenta una propiedad química que tienen los lípidos. Los lípidos tienen dos propiedades químicas importantes, dos tipos de reacción importante. Una reacción que se llama saponificación. ¿Qué consiste eso? Consiste en mezclar un lípido rico en ácidos grasos, porque no todos los lípidos tienen ácido graso. El colesterol no es ácido graso. Los eicosanoides no son ácido graso. Las vitaminas liposolubles no son ácido graso. Entonces hay un grupo de lípidos que tienen ácido graso, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué propiedad química tienen? Que al poner en contacto ese ácido graso con una base fuerte, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, se vio que se formaba una sal de ese ácido graso y esa sal tenía una propiedad química, que era ser un jabón, una propiedad llamada jabonosa. ¿Sí?
Entonces ellos eso vieron que era útil para hacer limpieza, para lavar, para sacar la suciedad, porque vieron esa propiedad anfipática que tienen los ácidos grasos, de formar micelas y arrastrar la suciedad y arrastrar la gordura. Entonces empezó a fabricar toneladas y toneladas del jabón, del detergente, del shampoo, con esa propiedad que tienen los lípidos. ¿Sí? Uno de los compuestos base para fabricar jabón, detergente, shampoo es el lauril éter. ¿Qué es lo que es el lauril éter? El lauril éter es un ácido graso, el láurico, de 12 carbonos. Un ácido graso abundante sacado de unas semillas, de unas, no es semilla, tipo unas palmeras, de la palma. ¿Sí? Y eso se planta tonelada y tonelada en el mundo. Colombia, Venezuela y África son los mayores productores. ¿Sí? De esa misma palma se saca también el ácido graso de 16 carbonos llamado palmitato. Y se llama aceite de palma. Y ese aceite de palma es el que se usa para hacer la gordura hidrogenada y para hacer los alimentos. Y ella es un ácido graso saturado. ¿Sí? Y que se puede transformar en un ácido graso trans. Bueno, entonces esta propiedad que tienen los lípidos de entrar en contacto con una base fuerte y formar un jabón, se usó para hacer la clasificación. Entonces aquí hay un ejemplo, una reacción química. Vos tenés el triglicérido. El triglicérido es la forma más común de grasa, de lípido. Los ácidos grasos libres, hay pocos. ¿Se acuerdan que ya mencionamos eso en la clase pasada? Hay poco. Ellos están esterificados con algo. Frecuentemente es como la glicerina. Esa reacción de esterificación es otra propiedad de los lípidos. Entonces, pocos están libres. Ellos están esterificados con otra cosa. Están esterificados con un carbohidrato, el glicerol. Están esterificados con el colesterol, formando ésteres de colesterol. Ellos están esterificados con la glicerina y con un grupo fosfato, formando, por ejemplo, los fosfolípidos de membrana. ¿Verdad? Entonces ellos siempre están esterificados con algo y justamente esa es la otra propiedad de los lípidos. Bueno, aquí muestra una reacción de saponificación. Vos tenés aquí la grasa neutra, un triglicérido, que se puso en contacto con una base, el hidróxido de sodio. Estas hidroxilas van a restablecer las hidroxilas del glicerol. Entonces la glicerina se va a recuperar, ¿verdad? Porque acá los ácidos grasos están esterificados en la glicerina. Por eso vos tenés un triacilglicerol. En la saponificación se recupera la glicerina. El ion de la base, sodio, potasio, calcio, magnesio, se va a unir a los ácidos grasos. Esto es una sal. Y es una sal que tiene una propiedad jabonosa, que hace espuma, ¿sí? Que forma micelas y se usa como material de limpieza. Entonces, esa propiedad se vio que tenían los lípidos, pero no todos los lípidos. ¿Quién puede hacer eso? Ácidos grasos. Entonces, esa propiedad se usó para clasificar a los lípidos y se clasificó en dos grupos. Vos tenés entonces los lípidos saponificables y en el otro grupo vos tenés los que no pueden hacer esa reacción. ¿Por qué no pueden hacer? Porque no tiene ácido graso en su estructura. Y ellos recibieron el nombre de insaponificables o no saponificables. Entonces, recordar, los saponificables son aquellos que tienen ácidos grasos en su estructura. ¿Y qué es lo que son esos ácidos grasos? Hay más de 70 tipos diferentes.
en la naturaleza, en nuestros alimentos naturales y en nuestros alimentos procesados, preparados, industrializados. Más de 70 tipos diferentes de ácidos grasos están presentes en nuestra alimentación. No es en la naturaleza, es en nuestra alimentación. ¿Sí? Y aquí surgió dos grupos. Aquellos sencillos que recibieron el nombre de lípidos simples, o simple se dice en castellano, ¿sí? Para ustedes simples, ¿verdad? Y para nosotros es simple. Y aquellos complejos, conjugados, unidos con otras cosas. Les recibió entonces el nombre de complejos. Aquellos sencillos y aquellos más complejos. ¿Qué es lo que son esos lípidos simples? Son los ácidos grasos. Los ácidos grasos libres. Más de 70 tipos distintos. Vamos a ver ahí el nombre de algunos para que vayan ya mirando. Ácido láurico, ácido mirístico, palmítico, esteárico, araquidínico, el ácido linolénico, eicosapentanoico, docosahexanoico, linolénico, araquidónico, oleico. Hay un montón. Esos son los ácidos grasos, ¿verdad? Que ya vamos a detenernos a estudiarlo un poquito más, porque ellos son la base de este grupo de lípidos muy grande. Imagínate la diversidad que va a haber aquí. Luego, ellos están en forma también, ellos están esterificados con la glicerina. ¿Por qué? Porque poco hay libre. Ellos quieren estar más estables. Ellos se quieren almacenar y ellos solo se van a almacenar en forma de acilgliceroles. Entonces aquí también van a entrar los acilgliceroles. Entonces, ácidos grasos, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Recuerden que el glicerol tiene 3 carbonos. Se puede esterificar en 1, se puede esterificar en 2 o se puede esterificar en 3. Entonces ahí va a cambiar el nombre del glicerol, del éster de estos, ¿verdad? De los acilgliceroles. Entonces aquí vamos a poner glicerol. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo ácidos grasos, cualquiera de ellos, ¿sí? Es lo que vos comés. Vos comés saturado, ¿es eso lo que va a estar ahí? Vos comés insaturado, ¿es eso que se va a formar? Vos comés poliinsaturado, va a estar ahí, en forma de acilgliceroles. Entonces, si hay un ácido graso, ¿verdad? Más un glicerol, vos tenés el monoacilglicerol. Si vos tenés 2 ácidos grasos con el glicerol, vos tenés el diacilglicerol. Y podés tener hasta 3, porque el glicerol tiene 3 carbonitos, así como estamos viendo en la imagen hace rato. Acá, el glicerol tiene 3 carbonitos. Y en estos 3 carbonitos, con estas 3 hidroxilas, puede haber la esterificación. Entonces vos tenés aquí el triacilglicerol, nuestro famoso triglicérido. Es el más abundante de todos. Entonces, de un diacilglicerol se va a formar los fosfolípidos de membrana. De un diacilglicerol solo le falta el grupo fosfato para formar un fosfolípido. Y este es nuestra grasa neutra, ¿verdad? Vamos a anotar ahí, no se olviden. Es la llamada grasa neutra. Lleno están los adipocitos
de esta grasa neutra. Es así como está nuestra reserva de lípidos. Otro tipo de lípido aquí van a ser las ceras, que ustedes ya saben que tiene la función de impermeabilizar. Nosotros tenemos una capa seria en la piel, los animales lo tienen, las plumas, en los pelos, en la lana, en las pezuñas, en los cuernos, porque eso sirve de impermeabilizante, ¿verdad? Imagínate esos animales de corral, no es de corral, y sí, de corral se llama, ¿verdad? Las ovejas, que están en un ambiente, en un suelo muy húmedo, mojado. Imagínate las pezuñas, ¿verdad? Eso se iba a descomponer todo si no tenía un impermeabilizante. La lana de las ovejas tiene un impermeabilizante que se llama lanolina, ¿verdad? Las plumas también. Entonces, todo ese grupo de lípidos sencillos entran dentro de este grupo. Todos ellos tienen ácidos grasos y por eso ellos son lípidos saponificables. Luego vienen los complejos. Van a tener los ácidos grasos, que frecuentemente están así, y van a tener algo más. Entonces, aquí van a aparecer, por ejemplo, los fosfolípidos. Entonces, dentro de un fosfolípido, vos tenés un diacilglicerol, que está acá, más un grupo fosfato. Hay uno que es solo esto, diacilglicerol y grupo fosfato. Él se llama el ácido fosfatídico. Voy a poner a la imagen del ácido fosfatídico aquí para que recuerden. Yo no sé si llegaron a ver, ¿verdad? Esto en biología. Entonces, ¿qué tengo? Mira el glicerol. 1, 2, 3. Este era mi glicerol. Cada carbonito tiene una hidroxila. Esas son las hidroxilas que van a participar en la esterificación. Entonces, en este carbonito 1, por esa hidroxila, está esterificado un ácido graso saturado. Mira cómo él es recto. En carbonito, cada vértice de este zigzag simboliza un carbonito. Y aquí solo enlaces sencillos. ¿Sí? Luego, miren el carbonito 2. En esa hidroxila está esterificado un ácido graso monoinsaturado. Tiene un solo doble enlace aquí, insaturado. Y en el tercer carbonito está esterificado un grupo fosfato. Este es el ácido graso fosfatídico. Es el más sencillito de todos. Es el más abundante en las membranas celulares. Entonces, esto es un fosfolípido. Pero nosotros tenemos varios tipos de fosfolípido. Porque además, en aquel grupo fosfato, mira, este es una hidroxila y este es una hidroxila. Las hidroxilas son reactivas. Ahí se puede, allá donde dice la R, se puede pegar otro tipo de compuesto. Puede ser un carbohidrato, como por ejemplo, acá no está, ¿cómo es que se llama ese? Hay un carbohidrato que se une ahí. Enseguida me voy a recordar. Ahí lo que estamos viendo son aminoácidos. Entonces tenemos la serina, mira, es un aminoácido, la colina es un aminoácido, allí también es la colina. Entonces se pueden unir otros compuestos y formar ácidos grasos un poco más complejos que un ácido fosfatídico, pero todos son fosfolípidos de membrana. ¿Sí? Entonces ahí dentro de los complejos entran los fosfolípidos de membrana. Se puede unir un carbohidrato que se llama inositol. El inositol nosotros fabricamos a partir de la glucosa, es una glucosa modificada. Y entonces nosotros vamos a tener el fosfatidilinositol.
Y ese fosfolípido es un señalizador de membrana. Él se va a tornar un segundo mensajero. Luego tenemos este tipo de lípido, de fosfolípido, que son las esfingomielinas. Las esfingomielinas tienen ácidos grasos distintos. Mira un poco, este ácido graso tiene un grupo amino acá. Este ácido graso tiene una hidroxila acá. Entonces son ácidos grasos modificados de cadenas largas, uno saturado, otro insaturado, que va a dar un tipo diferente de fosfolípido que se llaman esfingolípidos. Hay varios tipos de esfingolípidos. Son los componentes de las vainas de mielina. ¿Sí? Entonces eso también vamos a anotar acá. Entonces vos tenés los fosfolípidos y acá vamos a anotar ejemplos. Ácido fosfatídico. Es el más sencillito del todo, es este, es aquel que estamos viendo ahí. Ácidos grasos, glicerol y un grupo fosfato. Vos tenés, esto también se llama fosfatidil. Entonces, en la base, usando una base que es el fosfatidil, vos vas a tener los otros que se va a nombrar nomás que lo que ya tiene ahí arriba. Tiene una colina, fosfatidil, colina. Tiene una serina, fosfatidil, serina, y así sucesivamente. Después ustedes van a ver cómo en fisiología hay una parte que van a llegar en segundos mensajeros. No sé si ya están dando segundos mensajeros. Bueno, hay un segundo mensajero que se llama inositol trifosfato. Se va a sacar de este fosfolípido que está ahí guardadito en la membrana. De ese fosfolípido de membrana se va a fabricar un segundo mensajero, inositol trifosfato. La glándula de la tiroides no funciona sin IP3. Nuestras células musculares no funcionan sin IP3. Es un segundo mensajero intracelular muy importante. Serina, inositol, fosfatidilcolina, inositol, inositol. Ahí. Luego, los esfingolípidos, ¿verdad? Entonces, frecuentemente los esfingolípidos ponemos aparte de estos fosfolípidos, porque ellos tienen ácidos grasos diferentes. Entonces aquí van a entrar los esfingolípidos. La base de estos esfingolípidos no va a ser el ácido fosfatídico. Vieron que la base de todo esto es el ácido fosfatídico. Aquí va a haber otra base, que es la esfingosina. Esfingosina. Entonces, a partir de esa esfingosina, se va a fabricar una serie de esfingolípidos que son abundantes en las vainas de mielina. Y eso va a recibir el nombre de esfingomielina. Su nombre ya dice todo dónde están, ¿verdad? Esfingomielinas. Entonces aquí va a haber una familia de lípidos con esta base diferente. Ya no va a ser esta su base. Y se van a llamar esfingomielinas.
¿Y quién va a fabricar esas esfingomielinas? Porque yo estoy hablando del sistema nervioso. Las células de Schwann. Las células de Schwann son las responsables de fabricar las esfingomielinas. Una capa lipídica que va a recubrir los axones de las neuronas, que tenía una función básica primordial: velocidad de los impulsos nerviosos. Esa era la función de la capa de mielina, ¿verdad? Proteger a los axones neuronales y propiciar que la velocidad de la sinapsis. Esos esfingolípidos, entonces, ellos tienen ácido graso insaturado. Y una vez más, repito, nosotros no producimos eso, vos tenés que comer. Por eso, cuando una persona empieza a suplementar los ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, enseguida se da cuenta de la mejora en la parte cognitiva, porque justamente es la base para la construcción de las esfingomielinas. Entonces eso, el cerebro necesita eso, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de la respuesta cognitiva que tiene cuando empieza a suplementar, o en su alimentación está incluido aguacate, nueces, avellanas, que son fuente de estos lípidos. Ellos pueden estar juntos con glúcidos. Entonces aquí también hay una familia de lípidos complejos que son ácidos grasos unidos a glúcidos y van a recibir el nombre de glucolípidos. Entonces esos glúcidos se pueden unir a las esfingocinas, se pueden unir al ácido fosfatídico, se pueden unir a diferentes fosfolípidos de membrana, y hay una familia de ellos muy representativa, muy importante, exclusiva también del sistema nervioso central y periférico. Cerebrócidos. Entonces va a estar en el sistema nervioso central. Y el otro, gangliósidos. ¿Verdad? En los ganglios. Entonces es un grupo de lípidos muy parecido a las esfingocinas. La base frecuentemente es una esfingocina, pero van a tener algo diferente: carbohidratos. Y ustedes ya saben la función de los carbohidratos en los fosfolípidos de membrana, que era señalización, identidad celular, relación, ¿verdad? Entonces ellos van a estar cumpliendo esas funciones en estos tejidos del sistema nervioso, ¿sí? No, periférico, en los ganglios, ¿eh? Los ganglios ya es periférico. Sí, nervioso central. Después, allá por último, están citando lipoproteínas, porque estos lípidos también se pueden unir a proteínas. Lipoproteínas. Entonces, hay algunas lipoproteínas que nosotros conocemos muy bien: la HDL, la LDL, la VLDL, incluso los kilomicrones. También están las IDLs, ¿verdad? Las de densidad intermedia. Ellos tienen una gama de lípidos en su interior y alrededor tiene proteínas. Entonces vos tenés lípidos con proteínas, lipoproteínas. Y una gama muy importante en cada una de ellas es el triglicérido y los ésteres de colesterol. Entonces, éster de colesterol tiene ácido graso. Si ellos se separan, ácido graso libre, saponificable. El triglicérido, saponificable. Por eso ellos están aquí dentro de este grupo. ¿Ah? Entonces, contienen gran cantidad de ácidos grasos.
Pueden poner ahí. Contienen gran cantidad de ácidos grasos. Por ejemplo, el kilomicrón, la partícula lipoproteica llamada kilomicrón, 90% de triglicéridos. La VLDL, 60% de su masa, de sus lípidos, es triglicéridos. Entonces, aquí hay muchos lípidos saponificables. Bueno, entonces, estos son los lípidos saponificables. Y luego tenemos el otro grupo que recibió el nombre de insaponificables. Recibieron el nombre insaponificable porque ellos no tienen ácido graso. Entonces no pueden hacer saponificación. No podemos obtener una sal de ese lípido cuando se lo combina con una base. Eso significa, ¿verdad? También recibieron el nombre de lípidos asociados o sustancias asociadas a lípidos. Y también se los puede encontrar en los libros como derivados de lípidos. Aquí va a entrar nuestro colesterol. Aquí va a entrar todo lo que tenga que ver con el colesterol, las hormonas esteroideas, los ácidos, las sales biliares. Ese grupo, esa familia de sustancias químicas que nacen, se sintetizan a partir del colesterol, se va a llamar esteroles. Y está tanto en el tejido vegetal como en el tejido animal. En el tejido animal se llama esteroides y en el tejido vegetal se llama fitoesteroles. Bien, entonces vamos a poner eso como ejemplo. Voy a escribir aquí arriba. Más fácil para que puedan ver, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar primero los esteroles. Vos tenés el vegetal y vos tenés el animal. Por mucho tiempo, por muchos años, antes de nuestra biología molecular, se discutía que los vegetales no tenían colesterol, ¿verdad? Que si vos comés vegetales no te va a subir el colesterol. Es lógico que ellos tienen colesterol porque ellos están formados por células. Y uno de los lípidos de las membranas es el colesterol. Además, ellos también tienen sustancias químicas muy parecidas a hormonas y se llaman fitoesteroles. Y nosotros por años usamos los fitoesteroles, por ejemplo, que se obtenía de la soja para el tratamiento de la menopausia. Fitoesteroles, de la soja. No, soja, de la soja. Había los fitoesteroles que se obtenía de la soja, que eran sustitutos hormonales para mujeres que estaban en la premenopausia, la menopausia, ¿verdad? Las isoflavonas, ¿qué es lo que son las isoflavonas? Son hormonas de las plantas, son fitoesteroles que van a desencadenar acciones muy parecidas a nuestros estrógenos, estrona, estradiol. ¿Por qué? Porque ellos se unen a los mismos receptores. En el vegetal reciben el nombre de fito, ¿verdad? Sufijo, el prefijo que significa plantas, ¿verdad? Fitoesteroles. Las plantas tienen vitamina D. Sí, ¿cómo se llama la vitamina D de las plantas? Vitamina D2, ergo calciferol. Y la vitamina de los animales, la vitamina D de los animales se llama vitamina D3, calciferol o calcitriol, ¿verdad? Entonces aquí vos tenés los esteroides.
De ahí también proviene el nombre de los esteroides anabolizantes. La estructura química es el colesterol, la testosterona, los andrógenos. ¿Por qué? Porque ellos estimulan la transcripción de proteínas, la transcripción genética, porque por su característica química ellos simplemente se difunden en la membrana celular y tienen receptor en el núcleo de la célula, haciendo transcripción de proteínas. Entonces, dentro de este mundo de los esteroles, podemos citar al colesterol, que va a ser el más representativo de todos ellos, el lípido más representativo de este grupo. Y a partir de este colesterol, nuestras células, nosotros, humanos, vamos a producir 60 metabolitos activos, las llamadas hormonas esteroideas. Y hoy también se sabe que la vitamina D justamente actúa como una hormona esteroidea, que ella tiene receptores en el núcleo y ella actúa también regulando la expresión genética. Que en verdad ella es una hormona, o por lo menos una prohormona, ¿verdad? Ella actúa igualita como las hormonas esteroideas. Aquí también vamos a citar los ácidos y las sales biliares. ¿Ustedes ya vieron algo sobre esto? ¿En alguna materia ustedes ya dieron sobre las sales y ácidos biliares? Todavía no dieron en histología, en otra materia no dieron todavía. Seguro que van a andar ahora en fisio, cuando hablen de sistema digestivo. Entonces ahí van a hablar un poquito de enzimas digestivas, van a hablar de la absorción. Sí. O LDL não poderia se classificar como esterol também? Pero él tiene lípidos saponificables. Entonces, todo lo que tenga lípidos saponificables, ellos fueron considerados allá. ¿Sí? Porque ellos están combinados con otras, con esto, ¿verdad? Entonces, ellos entraron acá. Pero acá tenemos colesterol, tenemos. En todas ellas tenemos colesterol. Sí. Los ácidos y las sales biliares son producidas en el hígado a partir del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, todos los días, nuestros macrófagos del hígado y del vaso, más del vaso, retiran los glóbulos rojos envejecidos. Entonces, recuerden que nuestro glóbulo rojo tiene una vida media. 120, 90, ellos pueden vivir hasta 150 días. Cuando ellos están envejecidos, cuando ya cumplieron esa vida media, ellos se llaman glóbulos rojos senescientes, envejecidos. Y ellos pueden provocar alguna alteración, como por ejemplo, pegarse en las arterias, ¿verdad? Ellos ya van a empezar a liberar proteínas de alto peso molecular en el plasma sanguíneo. Entonces ellas pueden ser peligrosas. Para evitar eso, nuestros macrófagos lo van a comer en el hígado y en el vaso, ¿sí? Los macrófagos del hígado ya saben cómo se llaman. Los macrófagos del hígado, ¿cómo se llamaba? Células de Kupffer. Y los macrófagos del vaso, tenía un nombre especial también los macrófagos del vaso. Sistema mononuclear fagocitario. Sistema mononuclear fagocitario. Antes se llamaba sistema retículo endotelial fagocitario. Hoy se llama sistema mononuclear fagocitario y se abrevia así. ¿Alguna vez ya habrán leído en algún texto y nunca supieron qué era? ¿Verdad?
Sistema mononuclear fagocitario. Esos son los macrófagos del vaso. Esos glóbulos rojos están llenos de hemoglobina. Y esa hemoglobina tiene hierro. Y nosotros tenemos que recuperar ese hierro. No podemos desperdiciar ese hierro. Entonces, los macrófagos tienen enzimas que van a degradar la hemoglobina para poder recuperar el hierro que está ahí. Y el producto de esa degradación en el hígado va a recibir un tratamiento con el colesterol para fabricar esto. Y va a ser el único mecanismo que nosotros tenemos para excretar el exceso del colesterol. Entonces, pequeños fragmentos de aminoácidos, pequeños fragmentos de una estructura que se llama protoporfirina, que es una estructura de la hemoglobina, se va a combinar con el colesterol, eso ocurre en el hígado, y va a formar estas sustancias. ¿Y de dónde lo que apareció ese colesterol? El hígado fabrica, pero sobre todo es el colesterol que las HDL sacó de todo lo que sobra de la célula, de las arterias, y llevó al hígado y le dice al hígado, toma, resuelve este problema acá, porque esto está sobrando. Entonces el hígado tiene que excretar ese colesterol. Es el único mecanismo que nuestro cuerpo tiene para excretar el exceso del colesterol. Y eso va a salir a través de ¿qué? De la bilis, ¿verdad? Porque esto es componente de la bilis. Que va a estar almacenado en la vesícula biliar. Cada vez que nosotros comemos, principalmente alimentos ricos en lípidos, nuestro cerebro envía una señal al páncreas para producir una enzima para poder mover la vesícula. Colecistoquinina. Y ahí la vesícula expulsa la bilis. ¿Dónde? En el intestino. Y esas sales y ácidos biliares van a emulsionar todos esos lípidos que ahí están llegando. Y se va a formar las micelitas. Y esas micelitas son necesarias para que las lipasas pancreáticas, que están llegando también ahí en el intestino, puedan digerir, degradar, romper, hidrolizar los lípidos. Y finalmente podamos absorberlos. Entonces, imagínate todo lo que pasa, ¿verdad? Que el excedente del colesterol, que el cuerpo ya no necesita, que el cuerpo ya no quiere, que el hígado está expulsando para que salga a través de las heces. El único mecanismo que nosotros vamos a excretar el exceso de colesterol es a través de las heces. Entonces, ellos al mismo tiempo van a participar del proceso digestivo y absortivo de las propias grasas. Por eso los pacientes que ya no tienen vesícula biliar, ellos tienen mucha deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados y sobre todo de las vitaminas liposolubles. Porque las vitaminas liposolubles son un grupo que estaba acá, ¿verdad? Dentro de los terpenos. El beta-caroteno, que son los retinoides, los esteroides, la vitamina D, las quinonas, la vitamina K. Y esto nosotros tenemos para reponer en el paciente. Esto viene como suplemento, pero muy pocos médicos usan esto en pacientes que ya no tienen la vesícula. Entonces, ¿qué tengo que saber? Que el paciente que ya no tiene la vesícula tiene un comprometimiento en la digestión y absorción de los lípidos. Y nosotros estamos viendo la importancia de estos lípidos. Entonces, dentro de este mundo llamado esteroles, podemos citar el colesterol y todo lo que se fabrica a partir de ese colesterol. Hormonas esteroideas, ácidos y sales biliares. Otro grupo importante que vamos a encontrar aquí son los terpenos. Los terpenos son moléculas
química de carbono que van a provenir de los isoprenos. Isoprenos son unas moleculitas que tienen 5 carbonos. Esos isoprenos tienen la particularidad de que se pueden juntar unos con otros y formar los poliprenoles. Entonces vos tenés 2 de 5 y juntás y tenés uno de 10. Uno de 10 se junta con otro de 5 y tenés de 15. Y así sucesivamente para dar la origen de estos poliprenoides. Los beta-carotenoides o los carotenoides están dentro de ese grupo. La ubiquinona está dentro de ese grupo, que es la coenzima Q10. Entonces aquí hay varios componentes representativos que tienen función fisiológica en nuestras células, ¿sí? Además de eso, son los principios olorosos de los vegetales. Podemos citar algunos: limoneno, citral, citronela, lavanda, vainilla, mentol. Todos esos principios olorosos que de repente nosotros usamos también en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿verdad? En la industria química, en la industria farmacológica, en la industria de productos de limpieza, en la industria de perfumes, de aromaterapias. La mentolina, por ejemplo, ¿verdad? La famosa mentolina, mentolatum. Tiene mentol. ¿Y qué es lo que es un mentol? Un mentol es un terpeno, es un lípido que se obtiene a través de los aceites esenciales. Entonces aquí podemos citar carotenoides, podemos citar aceites esenciales, podemos citar principios. Hay principios olorosos que no forman parte de los aceites esenciales, ¿sí? Muchos de estos principios olorosos y de los aceites esenciales son utilizados, por ejemplo, en farmacología. Citamos ahí el mentol, ¿verdad? Para la fabricación de la famosa mentolina, metiolatum. Perfumería. Productos de limpieza, citronela, ¿verdad? Vimos ahí que la citronela, que a los insectos no les gustaba el olor de la citronela, entonces la actuaba como un repelente de insectos. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Justamente ese elemento más representativo ahí, ¿verdad? Los carotenoides, que son nuestros alimentos naturales, poseen esta gama de sustancias. El jengibre tiene una sustancia química, un terpeno que se llama gengirol, que tiene actividad antiinflamatoria, que tiene actividad termogénica, digestiva. ¿Verdad? En el segundo slide hay más sobre estos lípidos insaponificables y ahí vamos a ver más ejemplos. Todo lo que está ahí de color rojo es rico en licopeno. El licopeno es un poderoso antioxidante, antiinflamatorio. Todo lo que es antioxidante es antiinflamatorio, porque los radicales libres inflaman a la célula. Citábamos en la clase pasada un terpeno muy particular, ¿verdad? El nombre era grande. ¿Cómo se llamaba? Pirroloquinolina, quinona, el pequeque. El pequeque. 2000 veces más antioxidante que la propia vitamina C.
es abundante en el kiwi, en la manzana verde, en la col de Bruselas, en ese verde, brócolis. Todo lo que es verde es rico en pequequé. Entonces, ellos tienen actividades en nuestra célula, ¿sí? Hoy se suplementa el alfa-licopeno, se suplementa el PQQ, ¿verdad? Se suplementa el resveratrol. El resveratrol es abundante en todo lo que sea lila, beterraba, esto, ¿cómo era que se llamaba esto? Berinjela. Ese es el único vegetal que yo no sé comer. No, hay dos, berenjela y nabo. Nabo y el otro, el chiquitito, el redondito chiquitito, habanich. Esos son los tres que no puedo comer. No puedo comer porque me pica la boca, me da una cosa muy extraña. Y yo sé comer el picante, pero me da una cosa muy extraña, diferente. Esos tres não sei comer. E você ferver, que é os legumes refogados, então já dá uma... Sí, hay una pérdida importante. Las vitaminas liposolubles son un poquito más resistentes al calentamiento, a la cocción, al congelamiento. Todo proceso de preparación que conlleve calor o frío altera la estructura molecular, ¿sí? Pero las vitaminas hidrosolubles, ellas son más sensibles. Las liposolubles son un poquito más resistentes, ¿sí? Pero se altera. Por eso siempre te recomiendan, si vas a cocinar, comer salteado, ¿verdad? Hoy en día sabemos también que muchos vegetales no podemos comer crudos. Por ejemplo, chicos, el brócolis no se puede comer crudo. Y hay mucha gente que come crudo. Tem que cozinhar, tem que saltear. ¿Por qué? Porque el brócolis tiene una sustancia química que recibió el nombre de bociógeno. Y él está en el producto crudo. Si nosotros comemos, ellos interfieren en la función de la tiroides, así como la mandioca. La mandioca hay que cocinar, ¿verdad? La mandioca también se vio que tenía ese bociógeno. No me lembro bien el nombre de la sustancia química, pero ellos fueron clasificados como bociógeno. Soja. La soja también se tiene que cocinar bien. Entonces se vio que ellos también tenían, ¿sí? La forma cocinada también tiene, pero en menor proporción. Por eso no es un alimento que se pueda comer todos los días. Porque ellos son bociógenos. Soja, mandioca, brócolis, es lo que me acuerdo ahora. ¿Tá? Ellos tienen una sustancia química que interviene en la función de la tiroides. Se unen con el yodo y no permite que el yodo llegue a la tiroglobulina para formar T3 y T4. Entonces el paciente que tiene un problema de tiroides tiene que restringir mandioca, soja y no es coliflor también tiene, pero el brócoli más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y por último podemos citar allí a los eicosanoides. Entonces, por último, acá debajo de están los eicosanoides, un grupo de moléculas muy especiales que nosotros vamos a ver en el siguiente slide recién, ¿verdad? En el siguiente slide nosotros vamos a enfocar en esto, ¿sí? En este slide vamos a enfocar acá, en los ácidos grasos. Los eicosanoides son sustancias químicas, vamos a poner ahí una imagen. Acá vos tenés prostaglandina, los leucotrienos, los tromboxanos. Son un grupo de familias que nuestras células van a fabricar
nuestra célula del tejido conectivo, nuestras células plasmáticas, nuestros mastocitos, nuestros macrófagos. Ellos van a fabricar estas sustancias, nuestra célula epitelial, nuestras plaquetas. La plaqueta fabrica, por ejemplo, tromboxanos. Ellos van a fabricar a partir de ácidos grasos. Esto eran ácidos grasos poliinsaturados. Mire, 1, 2, 3, 4. Este era un poliinsaturado. 1, 2, 3, 4. Otro, ¿verdad? Entonces, nuestra célula va a agarrar esos ácidos grasos poliinsaturados presentes en las membranas plasmáticas. Acá tiene que estar guardado eso. El más importante que nuestra célula sí fabrica rápido para dar una respuesta fisiológica es a partir del ácido araquidónico. Vamos a mirar un poco el ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene 1, 2, 3, 4 dobles enlaces, entonces es un poliinsaturado. Y se llama así porque primera vez se aisló en las araquinoides, sistema nervioso central, y recibió por eso ese nombre. Él es un ácido graso muy importante en la barrera hematocefálica, ¿sí? Mira lo que es un ácido araquidónico. No tiene una perna recta. Mira cómo es. Entonces, vos tenés acá un fosfolípido, ¿verdad? La cabeza polar, tenés el ácido graso saturado, recto, y tenés el ácido graso insaturado. Y así era, ¿verdad? La piernita de nuestro fosfolípido. Saturado, insaturado. Imagínate es así. ¿Qué impacto tiene acá en la membrana? ¿Qué es lo que deja pasar más? Ah, você só come coisa saturada. Entonces lo siento, tu fosfolípido de membrana es eso aquí. ¿Qué significa esto? Inflamación neuronal. ¿Sí? Tus posibilidades de tener Alzheimer, Parkinson y cualquier enfermedad neurodegenerativa es 50 veces mayor que otra persona que sí tiene ácido araquidónico como componente de sus fosfolípidos de membrana, porque esto es la barrera hematocefálica. No deja pasar. Opa, está fechado. Opa, está fechado. Ah, y aquí está todo abierto. Gracias. ¿Verdad? Toxinas, fármacos, radicales libres, ¿verdad? Productos de nuestro propio metabolismo. Nosotros producimos muchos radicales libres. Nosotros producimos muchas sustancias tóxicas durante nuestro metabolismo celular. Entonces nosotros tenemos que tener allí un fosfolípido de membrana especial para atajar todo eso y no dejar pasar al sistema nervioso central para no inflamar ese sistema nervioso central. Seguramente que a veces ustedes sienten, Dios mío, ¿cómo estoy agotada mentalmente? Eso es neuroinflamación. ¿Sí? Muevo mi cabeza y parece que siento ahí, ¿verdad? Que eso está todo inflamado. Es agua lo que tenés ahí. Es edema cerebral por la inflamación. ¿Qué pasa en la inflamación con las capas, con las membranas? Permeabilidad. Aumenta la permeabilidad. ¿Entiende? Entonces, este ácido graso poliinsaturado llamado ácido araquidónico, nuestra célula puede fabricar un poco. ¿A partir de quién? De los omega 3. Lo puede fabricar a través del EPA y a través del DHA. Por eso estos dos son tan importantes en la suplementación. Nuestro cuerpo puede fabricar un poco de araquidónico, pero esto nosotros tenemos que comer de las carnes, de los pescados, de los crustáceos. Ahí hay mucho ácido araquidónico, ¿sí? Sí. Con la meningitis. Ah, y sí, todo lo que sea barrera hematocefálica, ¿verdad? Todo lo que esté ahí, ellos son abundantes en las capas de las meninges.
¿verdad? Que son nuestra protección, ¿verdad? Ellos son abundantes y por eso recibió ese nombre. Araquidnoides no es una de las capas de la meninge. Y bueno, y ahí se encontró por primera vez este lípido. ¡Wow! ¡Qué fantástico! ¿Verdad? Ellos quedaron asombrados de encontrar un fosfolípido que en vez de ser recto o ser un poquito curvo, como ellos encontraban, que era prácticamente una U. Ellos quedaron asombrados con eso. Bueno, y nuestras células, pero ellos no son exclusivos de las meninges. Ellos están en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Ellas están en el estómago, están en los vasos sanguíneos, están en las plaquetas. Y ese ácido hialurónico, me quedó eso, araquidónico, va a ser usado para fabricar estas sustancias, ¿verdad? Miren cómo tiene los 4 dobles enlaces, ¿verdad? Ellos van a ser usados para fabricar primeramente prostaciclina. Y a partir de la prostaciclina va a venir toda la gama de estos elementos químicos que se llama eicosanoides. Algunos van a hacer vasodilatación, otros, dependiendo del tejido, dependiendo de la respuesta, va a ser vasoconstricción. Algunos van a aumentar el poder, por ejemplo, de la filtración glomerular. Otros van a participar en la desgranulación plaquetaria. ¿Para qué es que una plaqueta se desgranulaba? Ustedes saben que la plaqueta, dentro de la plaqueta hay serotonina. Adentro de la plaqueta hay serotonina. ¿Quién era la serotonina? La hormona de la felicidad, del bienestar, que regula tu sueño, que regula tu apetito, que regula tu energía y muchas otras cosas más. Está dentro de la plaqueta. Y cuando se produce tromboxano, la plaqueta se desgranula, liberando serotonina en la sangre. Porque la serotonina que tenés acá no pasa la barrera hematocefálica y no llega en la sangre. La serotonina que tenemos en la sangre proviene de las plaquetas y proviene de las neuronas del intestino. Y ellas son las que regulan muchas funciones fisiológicas de nuestro cuerpo. Entonces, ellas son consideradas hormonas locales porque actúan sobre sí misma y sobre las células vecinas. Eso tenía un nombre. ¿Cómo es cuando una sustancia actúa sobre ella misma? Autócrina y parácrina. Entonces, son hormonas locales de acción autócrina y parácrina con diversas funciones fisiológicas. Que en la próxima clase vamos a citar, ustedes van a tener que saber cómo se va a fabricar esos eicosanoides, vamos a ver la reacción química, van a tener que saber los nombres de las enzimas, las famosas COX, ciclooxigenasas, 1, 2 y 3, síntesis constitutiva e inductiva. Eso ya va a ser para farmacología, esa va a ser la base para la farmacología de ustedes el año que viene, ¿sí? Entonces acá pueden anotar hormonas locales de acción autócrina y parácrina. Y ahí pueden anotar los ejemplos, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Hay varios, es el nombre de la familia de los compuestos. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo acá en la imagen? Mira, prostaglandina E1. Vos tenés prostaglandina A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Es un montón. Reciben esas nomenclaturas dependiendo de qué tejido, qué lugares se está fabricando. Endotelio, epitelio gástrico, en el músculo, ¿dónde? ¿Sí? Tromboxano B2. Vos tenés tromboxano A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5. Son muy variadas estas moléculas, ¿sí?
pero todas ellas tienen un principio común de cómo se fabrican, ¿verdad? De cómo ellas se liberan, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Y cuando vos le das un antiinflamatorio, un antipirético, porque nosotros sabemos, las prostaglandinas son las señalizadoras del dolor, de la inflamación, del aumento de la vascularización y por eso aumento de la temperatura. Ellos son los que van a desencadenar la fiebre. ¿Y qué vos le das a tu paciente para poder frenar todo eso? Porque tu paciente se va a morir porque está con fiebre. Está con 38 y ya se va a morir ya. Principalmente los varones, ¿verdad? Pegó un virus, una gripe, una influenza, subió la temperatura a 38, por Dios, va a morir ya, va a morir. Sí, coitado, ya. ¿Qué es lo que le pasa, verdad? Seguro las mamás son las culpables, ¿verdad? Le hacemos muy inútil a nuestros hijos. ¿Sí? Yo que tengo 2, ¿verdad? Puedo decir con propiedad, ¿verdad? Y tengo más otro en casa, el marido, ¿verdad? Tengo que cuidar de 3. ¿Quién cuida de mí? Thaisa. Es muy difícil, ¿verdad? Hay a veces mi hija, que tiene 14 años, basta, ¿verdad? Llega y coloca orden. Mi mamá va a descansar ahora. Ustedes se viram. Olha só a diferença, ¿verdad? Cuando yo llego en casa, mamá, que vamos a cenar? Por poco ya no te come tu brazo. ¿Eh? Meu Deus. Bueno. Entonces eso nosotros vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué nosotros le vamos a dar los AINES a nuestro paciente? AINES, porque ellos son los bloqueadores de la ciclooxigenasa, que es la enzima que va a desencadenar la producción de todo esto, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que llegar en ese contenido que está en el segundo slide. Bueno. Y ahí terminó nuestra clasificación, chicos. ¿Se entendió cómo se clasificaron estos lípidos? En aquellos que pueden hacer saponificación, esos son los ejemplos, y aquellos que no, porque no tienen ácido graso en su estructura, que son esos 3 grupos importantes ahí. Saber citar ejemplos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a empezar a detenernos un poquito más en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que son esos ácidos grasos? O sea, en este primer grupo, en los saponificables. ¿Cómo se nombran? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo es su nomenclatura? ¿Cuáles son su importancia? En eso vamos a detenernos ahora un poquito. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos y luego venimos.